Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, como siempre, Dios mismo a través de su palabra quiere iluminar nuestra vida. Para nosotros, como hombres y mujeres de fe, recordémoslo, las lecturas que escuchamos son palabras de salvación, son palabras que nos dan vida, son palabras que siempre nos dan algo que pensar, algo que dialogar y por supuesto mucho para vivir. Día a día y domingo a domingo nos disponemos entonces a la escucha de la palabra, nos disponemos a la reflexión, nos disponemos a la oración y a la comunión con el Señor, para que, acogiendo su palabra, queremos en su comunión hacer la vida con Él y con los hermanos. Por eso siempre será necesaria una escucha atenta y con el anhelo del mensaje. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo ahora a mí, en este momento y en esta circunstancia de mi vida? La parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio de los 2 hijos que nos presentan está compuesta para poner en el centro de la reflexión quién hace la voluntad del Padre. La parábola está tomada de la vida, de los ejemplos cotidianos, de lo que sucede siempre. Y Jesús, a través de estos ejemplos, de estas parábolas, quiere formar nuestra vida y quiere también alimentar nuestra fe. En el día a día no podemos vivir de ilusiones, no podemos vivir de utopías. En el día a día no podemos vivir de buenas intenciones, porque de buenas intenciones están llenos los panteones. No podemos vivir en el día a día solo de palabra, y mucho menos podemos vivir decretando. Yo decreto que este mes me va a ir muy bien, decreto que voy a ser muy rico, decreto que no me voy a enojar. No podemos vivir engañados ni ilusionados con eso. Para que se haga realidad lo que queremos, necesitamos buscarlo, necesitamos hacerlo, necesitamos actos concretos y actitudes que nos lleven a alcanzar nuestro objetivo. No es fácil porque también nos cansamos, también nos pegan, nos desilusionamos. No es fácil porque también muchas veces nuestras propias debilidades o las de otros más pueden desanimarnos. No es fácil porque también nos entristecemos. Sin embargo, al estar conscientes de todo lo que sucede en nuestra vida, podemos entonces seguir en el camino, seguir en el rumbo correcto para llegar a la meta con la gracia y con la ayuda de Dios. Pues ese es el mensaje del Evangelio de hoy.
actos concretos para llegar a la meta y cumplir la voluntad del Padre, que es la voluntad de salvación para cada uno de nosotros. Pero permítanme detenerme un momento en la actitud del segundo hijo, de aquel que respondió: no quiero, pero se arrepintió y fue. Les propongo entonces fijarnos hoy en el acto del arrepentimiento y de la corrección. El arrepentimiento es entonces un acto de la reflexión humana, es un acto de humildad, pero también de inteligencia para poder corregir. Lamentablemente, vivimos en una sociedad envalentonada y negativa que no permite una reflexión positiva y edificante sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras y nuestros actos que nos lleven a la corrección. El arrepentimiento es necesario, es importante, es fruto de la reflexión y es un buen paso para la corrección. Por eso, dentro del sacramento de la reconciliación, no es solo la absolución, no es solo la oración del perdón, sino verificar con el hermano sacerdote el arrepentimiento o el dolor de corazón por haber hecho las cosas mal, y entonces el propósito de enmienda de querer corregir nuestra vida. A ver, esto es parte de la vida. El arrepentimiento es parte de la madurez también personal. El arrepentimiento también es parte de la reflexión y de la honestidad que cada uno debe vivir desde el corazón. No es ni hacernos menos, no es ni vivir con culpa, no es vivir etiquetándonos negativamente. La formación de la personalidad y el cumplimiento de la voluntad del Padre está en la capacidad de poder arrepentirnos y corregir para hacer el bien. Que el Señor, pues, con su palabra ilumine nuestro corazón y nos mueva a una vida mejor. Que la comunión con Jesús hoy nos dé la fuerza necesaria para vivir en el cumplimiento de la voluntad del Padre, la voluntad de salvarnos todos. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. De pie, por favor.